Esta es una exploración abierta del mundo inmobiliario y de las decisiones que impulsan proyectos, inversiones y oportunidades. Con nuestras perspectivas y diálogos con líderes del sector, desentrañamos cómo se combinan las piezas claves para convertir ideas en resultados concretos. Presentado por Grupo SIG. Bienvenidos a RELAB, el podcast de Real Estate. Hola a todos, bienvenidos a RELAB, el podcast de Real Estate. Aquí estábamos con Damián Tabacman. Hola, Damián. Hola, Herman, ¿cómo va? Muy bien, por suerte muy bien, y muy contento de estar nuevamente aquí con nuestros socios, Grupo SIG, nuestro sponsor, BR Ediciones, en los estudios de Stay Real. Y Damián, vamos a abordar hoy un artículo que sacaste en La Nación que me pareció muy interesante. Me parece que vale la pena refrescar un poquito todos esos conceptos. ¿Por qué no contás qué inspiró ese artículo? ¿Por qué lo escribiste? Bueno, en esencia estamos atravesando un contexto general en el cual uno empieza a tomarse la licencia de repensar un montón de cosas que veníamos trayendo como inamovibles en la Argentina y pareciera ser que hay un montón de cosas que están cambiando de raíz culturalmente en la Argentina y algunos debates que en otro momento nos parecían hasta políticamente incorrectos al extremo, hoy parece que podemos empezar a ponerlos en blanco sobre negro y a partir de ahí armar como una línea de debate o de pensamiento más profundo, ¿no? Vos sabés que a mí me impactó mucho el artículo porque en los últimos años estuve mucho en Chile, viajé mucho a Chile, y una cosa que aprendí es que en Chile no existe problema de la vivienda. Existe una cantidad de problemas urbanísticos, pero en Chile la gente tiene vivienda. Y yo desde que tengo uso de memoria, en Argentina estamos en una crisis de vivienda y hay un déficit habitacional enorme, crónico y enorme, y ¿no? millonario, ¿no? En millones de unidades. Millones de unidades. Me parece que hay los vectores por los cuales pasa la resolución de esto, por los cuales hay que trabajar para empezar a encontrar la resolución, son dos. Por un lado, el financiamiento, ¿no? ¿De dónde sale la plata? Fundamental. Y por otro lado, ¿cómo hacemos las cosas? ¿Cuál es la lógica por la cual construimos y ponemos estas viviendas finalmente al uso de la gente? ¿Hablamos de la financiación primero? Sí, la financiación es la esencial condición de posibilidad para que todo lo demás sea razonablemente posible, para que el resto del debate pueda aflorar. Sin financiamiento, por supuesto que no hay nada de lo que hablar y es en parte lo que ha generado este problema crónico de la Argentina. El financiamiento que durante años estuvo disponible es exclusivamente el proveniente del Estado y no es el único segmento, el de la vivienda, que entró en crisis a raíz del financiamiento público, sino la Argentina en su conjunto entró en crisis a raíz de eso. Claro. Y bueno, esto pareciera empezar a encontrar un camino, una luz al final del proceso que dé la posibilidad que este debate se vuelva posible o viable, ¿no? ¿Cómo es en todos los países el financiamiento de la vivienda de las personas, sobre todo de la clase media baja? Bueno, es súper elemental, parece 1 más 1 igual a 2, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser un señor que no tiene toda la plata ahorrada para comprar un departamento en países normales? Cuando digo normales, digo países que tienen inflación del orden de un dígito, digamos, más o menos, ¿no? Bueno, va al banco y saca una hipoteca, ¿no? Claro. Acá durante décadas ir al banco y solicitar un préstamo era ridículo, era como pedir un kilo de manzana, ¿no? Te voy a parafrasear, en los últimos 50 años, solo el 10% del tiempo hubo hipotecas disponibles para las personas. Muy marginal, y eso no hizo mercado, muy marginal, ¿no? Bueno, el resto del mundo es eso, las hipotecas son accesibles, con lo cual la gente con su salario paga lo que se compra a lo largo de 20 años, cosa que en Argentina no fue posible. No es que hoy sea posible para todos los argentinos, pero bueno, de la mano de la normalización de la macroeconomía, en principio, por supuesto que esto sí está apareciendo, y en segundo lugar, es esperable que termine por florecer y por aparecer, simplemente por ponernos en línea con lo que pasa en el resto del planeta. ¿Vos lo ves avanzando al sistema bancario y al sistema financiero en general en poder dar estas hipotecas, y qué falta para poder hacerlo? Lo veo avanzando seriamente y con mucha vocación que así sea. Tenemos, por supuesto, 2 o 3 trabas de carácter estructural difíciles de sobrellevar. La primera, el sistema bancario
es microscópicamente pequeño Claro. en comparación con el tamaño del sistema bancario en el resto del planeta. La plata que los bancos tienen en materia de depósitos son exclusivamente transaccionales y son muy poquitas, con lo cual los bancos contra esos depósitos pueden financiar, bueno, con cierta holgura, préstamos a corto plazo y muy limitadamente préstamos a largo plazo, que implican un descalce tremendo respecto del plazo de los depósitos. Se animan a hacerlo, pero muy limitadamente, porque efectivamente el volumen total de depósitos es microscópicamente pequeño. Eso es una primera traba. Y la segunda traba es el mercado de capitales, ¿verdad? Claro. Que es a donde usualmente uno esperaría que se puedan descargar los créditos a más largo plazo, llegando a inversores a largo plazo, y ese mercado de capitales en Argentina es más microscópico aún que el mercado bancario, que el sistema bancario, ¿no? Entonces, pero bueno, de la mano de vuelta de la estabilidad, esto progresivamente debería ir creciendo y de la mano de eso, indefectiblemente, va a aparecer la posibilidad que nazca en un volumen muy distinto del actual el crédito hipotecario. Sí. Y entonces las familias van a comprar un departamento por el valor de la cuota y no por el valor del departamento. O al menos le van a dar un poco más de importancia a lo que pueden pagar comparándolo con un alquiler, y el valor de las propiedades se va a medir de otra manera. Y eso, en términos de mercado, en todas partes del planeta, hace que se incorpore el segmento de clase media, que no tiene la plata ahorrada, pero que sí puede pagar una cuota, y después, para bajar algunos escalones más en el nivel socioeconómico, después ahí sí hay vinculaciones público-privadas que implican algún subsidio a la tasa de interés o algún subsidio, como en los casos chilenos, no reembolsable para los menos pudientes aún. En fin, hay como toda una operatoria que se diseña para el segmento más bajo de la Bueno, hay población, una cantidad de operatorias, porque también están los mecanismos de fondeo mayoristas, como en Estados Unidos con Fannie Mae y Freddie Mac, que garantizan esos créditos. Hay una cantidad de otras instituciones en las cuales el Estado participa en muchas, para poder facilitar todo este proceso, ¿no? Nada de eso existe acá, pero bueno, se supone que de vuelta, de la mano de la normalización, no el lunes que viene, pero más temprano que tarde, eso va a terminar de una u otra manera llegando, y es la primera condición. Y la segunda, Sí. que es poder financiar a los proyectos en construcción, ¿está muy lejos todavía? Eso está lejos, en realidad tiene complicaciones mucho menos estructurales, porque es un financiamiento a plazos infinitamente más cortos, más un project finance, un caso Claro. por caso. Ahí todavía hay un cierto divorcio histórico entre el tipo de estructuras de financiamiento que exigen los bancos para poner estos préstamos en línea con otras líneas crediticias que tienen cuando le prestan a una zapatería o a una industria o a un comercio de cualquier tipo, y la estructura de financiamientos que tradicionalmente ha tenido el sector, Claro. con sus propios fideicomisos al costo y la búsqueda de inversores de a pie, que tienen como otra lógica y que hacen que la fisonomía de los desarrolladores respecto de lo que el banco pediría no estén tan en sintonía, digamos. Con lo cual ahí me parece que ahí sí hay un tema más, si querés, como cultural, de acercamiento de dos partes que están diferenciadas, que una cosa mucho más estructural como es lo otro, ¿no? Sí, yo creo que ahí no es una cuestión de que el dador de la hipoteca y el receptor de la hipoteca están de acuerdo, porque si uno mira a las familias no tienen ningún problema en adherir a los términos de una hipoteca, es solo una cuestión de poder pagarlos. En cambio, entre el desarrollador y los bancos y todo el sistema del mercado de capitales, hay, yo no diría un divorcio, pero una separación, una forma muy diferente de hacer las cosas de muchos años. Claro, porque de hecho el desarrollo inmobiliario en la Argentina ha funcionado con un volumen importante de actividad durante décadas sin financiamiento bancario. Claro. Entonces, cuando aparece la posibilidad de acceder a un préstamo, bueno, es una decisión muy profesional, muy del departamento de finanzas de la desarrolladora, Claro. y de la política crediticia del banco, para ver si esta nueva alternativa suma, resta, cuánto agrega valor o cuánto no. Sí, sí, ¿no? toda la estructura de desarrolladora está pensada para otro tipo de financiamiento. Sin crédito bancario. Sin crédito bancario. Claro. Y la verdad que cambiar eso, más allá de lo que tienen que hacer los bancos, va a tardar un tiempo, ¿no? Sin duda. Y seguramente va a venir de mano de gente un poco más jóvenes, de desarrolladoras más
más nuevas y que tengan una mirada diferente. Pero también es verdad que en el mundo normal, entre comillas, esencialmente los desarrolladores se financian con bancos. Entonces, ¿por qué uno pensaría que en la Argentina, si nuestra economía se normaliza, acá seguiríamos trabajando en nuestro segmento a contramano de lo que pasa en el resto del mundo? Si uno mira la experiencia de los años 90, finalmente los desarrolladores se adecuaron a ese sistema, ¿no? Le llevó un esfuerzo, le llevó un trabajo, pero muchos lo hicieron. También vos hablás de desregulación. Sí. Y tuvimos algún contrapunto sobre desregulación en algún episodio pasado. ¿Cómo la ves aplicada la desregulación a nuestro sector? Imprescindible, muy necesaria, como tantos otros segmentos de la economía argentina que traen la tradición ya tan instalada en toda la burocracia pública del Estado presente y que tal como estamos viendo en la política actual del gobierno que nos toca, está siendo muy cuestionada, digamos, ¿no? En tantos segmentos y el nuestro no tiene por qué ser una excepción al respecto. Hay una idea que el Estado debe aprobar todo antes que alguien pueda poner un ladrillo en ningún lado, no solo un ladrillo, puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? Pero en nuestro sector poner un ladrillo en cualquier proyecto, y me parece que de la mano de la tecnología, por un lado, tan disruptiva que estamos viendo en la actualidad, y por otro lado, desde la filosofía de esta cuestión, me suena que tiene que haber una combinación importante que incluya, en primer lugar, una confianza del Estado en la responsabilidad de los privados a la hora de cumplir con las normas y hacerse responsable en caso de no haberlo cumplido. En nuestro sector eso no ocurre para nada, pero hay otros sectores en los que sí ocurre y tradicionalmente ha ocurrido. Demos un par de ejemplos muy autoexplicativos, desde los balances que los contadores te dicen que presentes y después recién aparece o no la AFIP inspeccionándote, pero vos presentás el balance y no es que el Estado lo autoriza antes, ¿no? Vos lo presentás directamente y pagás los impuestos. Después te atenés a la inspección de la AFIP o un escribano, ¿verdad? Sí, los escribanos son la máxima expresión, porque los escribanos son efectivamente hasta representantes del Estado. Pero son privados. Son privados y ponen en juego su propia firma profesional. Pero pasa en nuestro rubro también. Los arquitectos, cuando firman un plano, se hacen responsables de que esté hecho de acuerdo a las normas del arte y se hacen responsables de las consecuencias negativas que puede tener si hay algún problema oculto. Claro, pero no funciona así. O sea, a diferencia de lo que pasa con los escribanos o con los contadores, en este caso primero hay que pasar por la prueba. Exactamente, exactamente. Claro. Pero en verdad es un poco esquizofrénico, si querés, porque se aprueba, pero después la responsabilidad permanece en el profesional igual. ¿Sabés qué? A mí me parece, por un lado, que yo recuerdo en el año 2000 me encontraba con gente en Estados Unidos que me decían cómo hacían la aprobación digital de planos en Estados Unidos, ¿no? O sea que esto no estamos hablando de ninguna cosa tan novedosa, estamos hablando de simplemente aplicar tecnología actual y aplicar procesos actuales a la realidad del sector. A mí me da un poco de temor las normativas, la permisología por la cual tenemos que pasar en nuestro sector. No es clara, es confusa, es muy diversa de acuerdo a la municipalidad, de acuerdo al sector. Acabamos de ver el código de la Ciudad de Buenos Aires que se cambió 5 años después de instaurarse. Y el otro día en una conversación con una experta me dice, mira, hay muchas cosas que no sé bien cómo son, porque en los cambios tan permanentes quedan un montón de temas sin resolver. Y eso por un lado puede generar riesgos que no se sabe cuáles son. Y por otro lado puede generar situaciones en las cuales haya dos partes que legítimamente piensen que tienen razón y no se sepa exactamente cómo es. Y el sector de desarrollo inmobiliario es un sector que en la sociedad es percibido en algunas áreas como algo bueno y en algunas áreas como algo no tan bueno. Y entonces hay un riesgo ahí, hay un riesgo de hacer algo, aunque sea hecho con la mejor buena fe y con la mejor buena voluntad, de afectar la fe social que hay en el sector, haciendo algo que después puede ser objetado. Entonces, me parece que el sector tiene que ser cuidadoso de cómo utiliza eso, y lo mejor que puede pasar es autorregularse de la mejor manera. Creo que la CEDU está tratando de hacer algo así, ¿no? De establecer criterios que los desarrolladores y los emprendedores sigan lo más posible para autorregularse y entre todos construir el prestigio que el sector necesita.
Estoy de acuerdo, tenés toda la razón. Ahora, eso bajado a tierra me parece que tiene infinitos matices, Sí. ¿verdad? Una Ujú. cosa es que te preocupe la aprobación de una torre de 40 pisos a la vuelta de tu casa, y otra cosa es que esto requiera una cantidad de procesos previos, de controles, porque de verdad después de demoler una torre de 40 pisos es como imposible. Y otra cosa muy distinta es, déjame que te dé un par de ejemplos, el plano de instalaciones sanitarias. Sí, sí, O sea, que uno totalmente. pueda empezar a hacer la instalación sanitaria, lo llevo al otro extremo, ¿verdad? De un edificio estándar sin tener que tener previamente la aprobación o la firma del funcionario municipal a cargo de instalaciones sanitarias. Y no te lo llevo a instalaciones contra incendio que tienen mucho peligro. Digo, instalaciones eléctricas, Pero instalaciones te sanitarias, digo ¿no? más, la instalación sanitaria en una época era revisada y era observada en algunos casos. El cálculo estructural, yo nunca vi que se observe el cálculo estructural de un edificio, que es aparte una carpeta de este espesor, con una cantidad de cálculos y de que no, nadie en la municipalidad la revisa en detalle, ¿no? No, Siempre no lo sé. queda en la responsabilidad profesional de estar haciendo un cálculo profesional que sea No lo sé, pero correspondiente. suponete por un minuto que uno, respecto del cálculo estructural, que si está mal hecho se puede caer el edificio, o instalación contra incendios, que en un incendio se puede morir un montón de gente. Suponete que eso ni siquiera lo incluís en estas Ujú, cuestiones. O sea, pero después hay infinitas cosas. De hecho, me consta que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires actualmente está avanzando en un montón de cuestiones que puedan ser objeto de obras que se puedan hacer ujú. bajo la responsabilidad del firmante, entre otras, por ejemplo, la subdivisión por horizontal, que es Claro, un totalmente. trámite hoy eterno en la Argentina, muy controvertido, porque no Y sale que la está y que escritura, porque... perfectamente puede estar a cargo de agrimensores que cumplan con las normas y que realmente Igual que la verdad que es muy parecido a los escribanos, después vengan a medir, claro, digamos, ¿no? claro. Y si está todo mal medido, por supuesto, Ujú, ¿no? Vendrá una penalidad o lo que fuera. Pero me parece que una de las cuestiones, o sea, admito, es verdad y es cierto, la mezcla de los aspectos de reputación y los aspectos de lo confuso de muchas normas. Pero hay muchas cosas sí, que no son tan confusas, digo. O sea, el código de construcción de la Ciudad de Buenos Aires en lo que aplica a instalaciones sanitarias, me parece que no es tan confuso, sí, digamos. Entonces, me parece que hay cosas que podrían ir en ese proceso y que podrían ir separando la paja del trigo y hacer que muchas cosas totalmente. se puedan hacer con mucha mayor celeridad. Y la segunda cuestión es también la tecnológica, que tiene que ver con los aspectos más volumétricos de la edificabilidad en la Ciudad de Buenos Aires. Ujú, No en los casos atípicos, no en una manzana rarísima en no sé cuál lugar, sino en infinitos casos típicos, digamos, ujú, estandarizables, que puedan ser objeto de lo que hoy en día se empezó a hacer en Córdoba, por ejemplo, claro, que es que con inteligencia artificial un montón de trámites se pueden aprobar muy rápidamente sin la intervención de seres humanos, claro. y que también me consta que la Ciudad de Buenos Aires está explorando seriamente esa modalidad. De vuelta, seguramente no para todos los casos, pero sí para un montón de casos que estoy seguro que tienen la transparencia suficiente como para poder hacerlo recurriendo a esta tecnología. Yo mencionaba el caso en la nota, el caso de España, ¿no? Sí. En donde este avance en esto que se llama declaración responsable, que uno puede avanzar con un montón de cosas en las obras bajo la responsabilidad y la firma de la combinación, esto es muy importante, del profesional que pone en juego su matrícula, pero también del propietario que pone en Claro, juego claro. un El patrimonio patrimonio que inmobiliario que tiene, vale mucha plata, con lo totalmente. cual ambos se cubren uno respecto del otro y hacen que, bueno, que no se haga cualquier cosa, ¿verdad? Claro, Y si hace claro. cualquier cosa, hay mucha plata en juego, no solamente el patrimonio del dueño del terreno, sino también, por supuesto, la La matrícula firma profesional, ¿no? profesional, claro. Cambiamos un poco de tema. Dale. Sabes que yo, cuando vivía en Estados Unidos, me sorprendía del poder que tenían los sindicatos en la construcción. Uno pensaba Estados Unidos, país tan capitalista, tan libre comercio, ¿cómo puede ser que los sindicatos tengan tanto poder en la construcción? Al punto que, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York prácticamente no se hace ninguna construcción que no sea utilizando los unions, a los sindicatos. Y después me di cuenta que había una clave muy importante en eso, y era que los sindicatos eran organismos, instituciones, organizaciones que se dedicaban a promover la productividad de su respectivo gremio. Entonces vos tenías el del aire acondicionado y estos te garantizaban que si el obrero o el, perdón, no el obrero, todo el equipo de construcción del aire acondicionado
pertenecía al sindicato utilizaba ciertas herramientas, utilizaba ciertos procedimientos y tenía una productividad que ellos la medían todo el tiempo mayor a la de alguien que no pertenecía a ese grupo. Eso en Argentina no existe, ¿no? Y parece ser algo tan importante para llevar adelante. Exacto, los sindicatos durante tantos años parecía que tenían un sombrero respecto de nuestra industria, de la construcción, muy diferente del universo de la productividad, muy ajeno al mundo de la productividad. Sí. Tampoco es para culparlos, porque lo cierto es que en contextos de muy alta inflación, la problemática de la productividad es como inabordable, ¿no? Porque si uno no sabe cuánto vale un agua mineral con una inflación del 20% por mes, ¿de qué productividad va a estar hablando cuando se trata de una obra? O sea, simplemente no se podía. El interés de los sindicatos era defender el poder adquisitivo de la indexación, ¿no? De la economía. Esto pareciera ser que es parte del pasado, ¿no? Sí, bueno, los sindicatos tuvieron creo que una buena acción también en cuidar las cuestiones de seguridad y higiene, en cuidar que se trabaje de una manera lo más correcta posible en las construcciones. Pero no productividad. Pero no productividad. Y me parece que en la agenda que viene ahora, productividad es central, ¿no? Que hay que de alguna manera introducir eso en la ecuación económica de cómo se contratan las obras y cómo se relaciona lo que se paga con lo que se produce o la forma en que se produce. A mi criterio, pasa a ser la columna vertebral de la economía que viene, de la mano de la estabilización, de la estabilidad macroeconómica. Para sacarle punta al lápiz y ganar plata en cualquier negocio, la productividad es completamente esencial. Como estuvo fuera de agenda tantos años, ni siquiera hablamos de eso, y sin embargo me parece que hay que empezar a anticiparse seriamente en esta cuestión, tomar cartas en el asunto y a plantear una agenda estructural de la productividad en toda la industria, pero en particular en la construcción. Sí. Y la agenda de productividad tiene dos componentes. La productividad de las personas que trabajan, de la mano de obra, por decirlo de alguna manera, pero también la productividad de los sistemas constructivos que utilizamos, ¿no? Porque seguimos construyendo con cal, arena y mampuestos. Claro. ¿No? Y toda la agenda de cómo de alguna manera se introduce más racionalización y más industrialización en el proceso constructivo, atrasa un montón. Es esencial esta cuestión, ¿no? Es decir, nosotros está todo armado, empezando por la inercia, pero también por los marcos normativos, por todo, por cómo enseñamos en la facultad, por todo para que sigamos poniendo mampuesto arriba de mampuesto como en la época de los egipcios, Herman. Es de locos. Yo hace un tiempo hablaba con el gerente general de una empresa constructora y me dijo, yo decidí que no hago ni una losa con vigas más en mi vida. No existe la viga en la losa. Yo la losa la hago sin vigas y después utilizo cualquier sistema constructivo que se adapte a eso, porque la losa con vigas hace que todo el proceso constructivo se me atrase un montón y no lo voy a usar más. Entonces eso llevaba a otros cambios de tener que usar otro tipo de paramentos adentro de la obra, otros interiores, otros exteriores, le conducía a pensar en cómo era el cerramiento exterior y a industrializar el cerramiento exterior, etcétera, etcétera. Pero esa es la agenda de productividad en los sistemas constructivos que no puede llevar adelante una empresa constructora por motivo propio. Tiene que haber una industria que esté atrás promoviendo y produciendo esos sistemas que permitan que se implementen luego en las construcciones, ¿no? Y también dando el debate cultural, ¿verdad? Es decir, hay como un tremendo prejuicio instalado que la gente quiere la pared de ladrillos y si no, no te compra o compran la obra de al lado. Bueno, la combinación de todo eso... Yo creo que eso es mentira, bueno, pero está ahí. Es parte del folclore. Es parte del folclore, exactamente. Es así. Exactamente. Y eso va de la mano, obviamente, de la competitividad y sobre todo de la apertura económica, ¿no? Es decir, una economía cerrada, una economía en que la gente quiere el ladrillo y si no, no te compra, una economía en la que se construye sin que el plazo ni la productividad sea un problema y si la obra es un poco más lenta, eso también camina y el mercado lo tolera perfectamente. Bueno, un mercado en el cual la estructura de financiamiento es distinta, en la cual el banco te prestó plata y te cobra una tasa, te atrasaste 3 meses y la tasa te volteó o te costó más caro que haber invertido en tecnología o en productividad y que la industria argentina de la construcción se exponga a tener que competir con todo lo que se puede traer en el extremo de China, no solo de China, pero digo para decirlo en términos genéricos, en donde
ahí estamos en la industria del mundo, con lo cual todo esencialmente más barato que en la Argentina, en una economía que estuvo cerrada tantos años. Me parece que ese es un capítulo que abre las puertas de un cambio estructural fenomenal y que nos tenemos que animar a recorrer ese camino. En lo personal, le tengo bastante miedo a el exceso de importaciones y a no darle a la industria nacional la oportunidad de desarrollarse, y de que las importaciones terminen produciendo los efectos nocivos que produjeron en algunos momentos de nuestra historia, como la época de la plata dulce, etcétera, etcétera. Ahora, habiendo dicho eso, me parece que no podemos darle el motivo para que eso suceda. Tenemos que trabajar los gremios, y con los gremios tenemos que trabajar en una agenda de productividad de la mano de obra, y tenemos que trabajar en la agenda de productividad de los sistemas constructivos para que sea más difícil que las importaciones tomen el lugar de la industria nacional. Es una lucha, Herman, para ser honestos con nosotros mismos, bien difícil, Bien ¿no? difícil. Porque vos tenés la combinación de una industria nacional que, producto de haber estado cerrada tantos años, invirtió poco en tecnología y en ayornarse, por un lado. Por otro lado, un país que viene encareciéndose mucho en dólares, y es posible que este proceso siga más tiempo, y no que se mantenga como ahora, sino que siga encareciéndose en dólares, totalmente. y con eso procurar ser competitivo con la gran fábrica que produce lo que se consume en todo el mundo, que son los chinos o los indios o los pakistaníes, pero yo no sé ni siquiera bien dónde, pero quiero decir, ellos fabrican todo. Entonces, no digo que no haya una agenda posible para dar las herramientas para que la industria nacional pueda competir. Es una lucha de un pigmeo con un Goliat, ¿no? Es una lucha en la cual la gente también tiene que tener un empleo para poder comprarse la vivienda, ¿Es verdad? ¿no? De alguna manera. Y hay un balance que yo no voy a decir que es de para un lado ni para el otro, pero tenemos que mirar el balance. Pero mi mensaje es, no podemos dar muchas excusas, no podemos dar motivos. Tenemos que trabajar en la agenda de productividad como una forma de tratar de evitar eso lo más posible. Y por otro lado, siguiendo el espíritu de la política gubernamental actual, mi percepción y mi sensación es que más allá de lo que nosotros debatamos, planteemos o concluyamos, me parece que se viene, ¿no? Es decir, la apertura de la economía, en cualquier caso, se viene, con lo cual, hay que estar preparado para eso, digamos, ¿no? Damián, último punto, impuestos. ¿Hay que bajar impuestos en el sector y dónde? A ver, hay una carga impositiva fenomenal que hace que un montón de proyectos no se hagan, y no se hacen por muchas razones, pero entre otras a consecuencia de los impuestos. Hace poquito lo tuvimos a Jorge Cruces, le preguntamos por dónde empezás en un proyecto, y una de las primeras cosas que mencionó fue impuestos. Sí. El sector del desarrollo inmobiliario convive con la carga impositiva actual con bastante holgura y con mucha tradición de la mano de cómo se ha estado trabajando en los últimos años, pero está claro que solamente interactuando con el segmento más alto de la población, con el segmento más rico, y con el que trabaja con el producto de lujo, ¿verdad? En ese segmento la carga impositiva pesa mucho, pero lo cierto es que de una u otra manera los proyectos siguen, y está claro que los proyectos ni se paran ni se dejan de hacer por esta carga impositiva importante. Pero volviendo a la esencia de lo que nos convocó a esta reunión de hoy, que tiene que ver con el artículo de la Nación, etcétera, etcétera, hay un enorme volumen de negocios que no se hace, ¿verdad? Que el segmento de clase media. Y si nos ponemos en escena la posibilidad que aparezcan las herramientas de financiamiento, si ponemos para la clase media, si ponemos en escena que es hipotecario, digo, si ponemos en escena que va a ser posible construir con mayor productividad, con mayor eficiencia, con costos más bajos de la mano de la apertura de la economía, etcétera, etcétera, el segmento de clase media va a ser posible si adicionalmente tenemos una carga impositiva que esté más en línea con lo que ese segmento necesita, asumiendo y entendiendo que son proyectos que no se hacen, ¿verdad?, en la actualidad. En volumen no se hacen. Entonces, el tener un tratamiento distinto que los haga posibles, bueno, en términos de la perspectiva estatal, va a hacer que se recaude más que antes, simplemente porque se van a hacer. Sí, bueno, hay ejemplos en países vecinos, ¿no? Exacto. Que son muy, muy usuales, y hay ejemplos en Argentina mismo, específicamente con las leyes de desgravación impositiva. Me parece que tenían la virtud de bajar impuestos, pero al mismo tiempo hacer que esos impuestos se vuelquen a la construcción, o sea, proveían un incentivo para que los proyectos inmobiliarios para clase media y clase media baja se puedan realizar con impuestos que se volcaban
hacia ese sector. La vivienda social, la vivienda promovida en Uruguay, que es una política que ya lleva muchísimos años y que ha tolerado los cambios de gobiernos de distinto signo político, con distintos ajustes, al principio la vivienda social, después vivienda promovida, después creo que van a poner vivienda social de vuelta, y tiene sus cambios, digamos, y cada gobierno le da su impronta particular, pero tiene una gran continuidad y ha dado lugar a un volumen de obras fenomenal. Bueno, muchos desarrolladores argentinos aprovecharon eso. Durante décadas en Uruguay solo se construía en Punta del Este y en Montevideo en primera fila frente al agua, ¿verdad? Y de la mano de esta política se desarrolló el resto de la ciudad y el resto de las ciudades, ¿no? Muchas gracias, Damián. Nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos por participar de este nuevo episodio de Relab, el podcast de Real Estate. Gracias al Grupo SIG, nuestro productor, a BR Ediciones, nuestro sponsor, a Stay Real, el estudio en el cual trabajamos. Nos vemos la próxima.